cada una de las inquietudes, ¿no? Entonces, en esta ocasión, nosotros continuando con el tema principal, que es la revisión interna y externa del vehículo, ya vimos los niveles de los fluidos. En esta ocasión vamos a ver algunos detalles generales de lo que son los neumáticos. Y en este caso, refiriéndonos, por ejemplo, en el tema de la presión del aire y, por supuesto, el labrado, indicar en modo general que los neumáticos justamente son el elemento fundamental para nuestra seguridad cuando conducimos un vehículo, ¿no? Este es el elemento que precisamente, como ustedes pueden ver en la gráfica, está en contacto con el camino, con la capa de rodadura, con la superficie de la carretera en la cual, o la calle por la cual usted va a circular. Por lo tanto, también, como pueden ver en la primera gráfica, es importante saber y conocer qué presión deben llevar las ruedas de su vehículo y, por favor, comprobarlo de forma periódica, ¿sí? Los neumáticos precisamente tienen contacto con la carretera y allí es donde radica su vital importancia. Es muy clave en la seguridad y nosotros debemos justamente revisar periódicamente la presión y estamos obligados a hacerlo sobre todo antes de iniciar un largo viaje, ¿sí? Revisar las presiones en las llantas, justamente, es lo recomendable que se puede hacer, ¿no? Por lo menos cada semana, cuando estén frías, comprobarlo precisamente en la placa que ustedes tienen, precisamente, perdón que me salte esta lámina, justamente en la puerta lateral del conductor. Ustedes tienen esta plaquita que les estoy marcando acá, en la cual el fabricante precisamente les está indicando a ustedes los niveles de presión que deben precisamente tenerlas en carga o en descarga. ¿Por qué es importante este tema de la revisión de la presión de los neumáticos? Porque una correcta presión precisamente va a ayudar en el tema de que nuestro vehículo va a tener un frenado rápido, va a haber una rápida respuesta en el tema de la dirección. La vida del neumático va a ser la óptima, ¿sí? Va a durar un poquito más, no va a haber un desgaste irregular. Y por supuesto, una cuestión que también en algún momento, bueno, en este curso no lo revisamos con ustedes, pero en el módulo anterior con el curso en la temática de educación vial, algo habíamos visto respecto de la conducción eficiente y eficaz, le habíamos denominado, en el cual teníamos que con una adecuada conducción también había un ahorro de combustible, ¿no? En el caso de tener una presión incorrecta de aire, va a haber un desgaste acelerado, va a haber menos agarre y, por supuesto, el frenado va a ser mucho más lento. Ahora bien, en el tema de los neumáticos, justamente como les decía, el labrado es un segmento de la llanta que está directamente en contacto con el piso. Por lo tanto, una selección correcta es lo más importante. No hay que escoger un neumático por su forma, porque es bonita, porque esta nos agrada, porque esta nos gusta. Depende de la finalidad que usted le vaya a dar y el uso por el camino por el cual usted vaya a recorrer, y con eso tengo que hacer una ampliación a futuro. La forma adecuada es determinando el tipo de terreno por el que se va a conducir. Una llanta neumático brinda un mejor desempeño en asfalto, con labrados diferentes, y también va a haber una diferencia en aquellas que están diseñadas y construidas para terrenos no asfaltados, ¿sí? Vamos a ver precisamente que de acuerdo al labrado que tienen los neumáticos, nosotros hemos visto, vamos por acá, estábamos hablando de labrado, entonces tenemos una clasificación de las llantas por su labrado, como les decía, ¿no? Hay varias formas y tenemos fundamentalmente tres. Esta es la HT, que es la Highway Terrain. Tenemos la AT, que es la All Terrain. Y tenemos la MT, que es Mud Terrain. Ahora bien, el labrado HT es probablemente el más familiar para la mayoría de nosotros. No digo que el resto no lo sea. Pero, ¿por qué esta hago alusión? Porque este tiene un diseño que genera bajo ruido
que tiene mayor duración, que le brinda una conducción confortable, que tiene una excelente respuesta en frenado, tanto en curvas como en rectas, obviamente, y se adapta tanto al suelo seco como mojado, donde es más práctico y más efectivo el tipo de neumático tipo HT, ¿sí? Esta, por lo general, utilizamos en la ciudad, ¿sí? Estas son para vehículos de la ciudad y para carreteras asfaltadas, ¿sí? No tiene ningún problema, como les decía, su desgaste es considerable. Algo relevante de este tipo de neumáticos, los primeros en la gráfica, es que precisamente tienen mayor adherencia al terreno, donde precisamente el labrado busca evacuar el agua por medio de sus canales con rapidez. Es decir, imaginémonos, ¿no? Si vamos sobre una vía asfaltada, la posibilidad de encontrar piedra, lodo, sedimentos u otro tipo de elementos de la naturaleza, justamente le vamos a desactivar el micrófono acá, ¿ya? Listo. Y tenemos que considerar también que respecto de esta situación, pues, nosotros tenemos, a ver, ya, listo. Vamos ordenando las ideas antes de que se nos confundan, ¿no? Precisamente, como ustedes pueden ver, el labrado no es demasiado grueso o agresivo, se lo denomina técnicamente, ¿no? Por lo tanto, va a tener una óptima respuesta al frenado bajo estas condiciones. Sí, nos ayuda también porque hay una baja resistencia al rodamiento. Recordemos que el conductor, el usuario, el dueño del vehículo tiene que escoger el tipo de neumático de acuerdo a la rodadura donde está circulando precisamente, ¿no? Las llantas AT o llantas all-terrain o llantas mixtas también se los conoce. Justamente, si usted va a circular tanto por vías asfaltadas, también va a circular por carreteros fuera de la ciudad. Precisamente este tipo de llanta se caracteriza por tener un labrado, una banda de rodamiento con tacos más anchos y robustos, como pueden observar en el gráfico de referencia, que le permite adherirse al terreno con mayor fuerza, ¿no? Recordemos que en este caso no solamente es el asfalto, hay que considerar, balancear qué, qué posibilidades tenemos nosotros de circular sobre caminos de tierra, arena, piedra, entre otros, no precisamente el asfalto, para hacer justamente la selección de este tipo de neumáticos. Obviamente, aquí va reduciendo también el tipo de velocidad. Resulta también menos confortable para los pasajeros porque genera más ruido, probablemente es imperceptible. Justamente este tipo de componentes son más densas, va a proporcionar mayor fuerza de tracción, evitando que su vehículo bajo estas condiciones patine y considerando afortunadamente o aproximadamente un 50-50, digámoslo así, ¿no? Tanto en asfalto como terreno de lastrado. Y finalmente las llantas tipo MT, Multerrain, este tipo de llantas son fácilmente identificables. Ustedes ya ven que tiene otro tipo de labrado, más robusto, podríamos decir, con tacos mucho más agresivos que le permiten transitar fuera de las carreteras sin ningún problema. Aquí usted puede cruzar pantanos, ríos, todo tipo de terreno. Sí, lo que a usted se le ocurra justamente explorar con este tipo de neumáticos sin que sufra daños severos y lo que es peor, desgaste, ¿no? Una de las principales diferencias entre todo este tipo de neumáticos, tanto la AT como la HT y la MT, es la distancia precisamente en los tacos de labrado que precisamente, como les decía, evitan acumulación de los residuos del terreno. Si no fuera por esto, si no evacuara el neumático estos residuos, precisamente se convertiría en un neumático totalmente liso. Ustedes saben que al no tener agarre,
vamos a sufrir algún accidente, algún siniestro, ¿no? Eh, Sobre las últimas llantas, las tipo MT, estas deben ser conducidas a bajas velocidades. Son para trabajos duros, ¿no? Justamente son más ruidosas, ¿no? No podemos utilizarlas estas por lo general para una recurrente circulación sobre vías de asfalto y en este sentido precisamente hay que mantenerlas alejadas del pavimento por las razones que les acabo de manifestar, ¿no? Por el desgaste que precisamente van a sufrir. Ya, esto en cuanto tiene que ver a los labrados. Ahora bien, como punto final de esta categorización, una pequeña recomendación, ¿no? Si usted tiene un vehículo familiar o de paseo, el labrado HT le va a circular para rodar dentro de la ciudad o carreteras asfaltadas en buen estado. La tipo AT o mixta, como les decía, puede ser 50-50, ¿no? 50 para ciudad, 50 para caminos malos, que son empedrados, montañosos, etcétera. Y por último, la MT para caminos de carga o de trabajo. ¿Sí? Acá tenemos un índice de carga alto, que también algo les voy a mencionar respecto de este índice de carga, específicamente para caminos rodosos, malos, los vehículos que por lo general se usan y hay que hacer referencia, son precisamente los tipo camionetas y los tipo 4x4, ¿no? Ahora bien, hay una categorización en esto de los neumáticos y hay una tabla también existente y eso también depende de la compra que vaya usted a hacer, en el sentido de que existe un índice de carga, eso está considerado una nomenclatura de neumático, y un índice de carga de 60, que es un índice, no tiene una medida, este va a soportar un peso de 250 kilogramos. Y el índice de carga 125, que es el máximo en esta categoría, indica que el neumático va a soportar como máximo 1.650 kilogramos, es decir, 1.65 toneladas. ¿Sí? Ahora bien, ustedes sí han visto que los neumáticos tienen números y letras que están expuestos en los costados, ¿no? Nosotros tenemos y hemos incluido acá también un gráfico a detalle. Son códigos de información acerca de las dimensiones, de pronto limitaciones, también la capacidad de carga, que es muy importante, y una velocidad máxima de las llantas, como les decía, ¿no? Mayor velocidad, mejor condición de camino y la llanta o neumático, por supuesto, de condiciones mucho más blandas, que no generen demasiada incomodidad y tampoco demasiado ruido, ¿no? Habla del tema de las dimensiones, hay que hablar de un formato estándar que siempre se manejan. Estas también tienen que ser seleccionadas de acuerdo al tipo de vehículo y lo más importante, lo que yo estaba haciendo hincapié, el tipo de uso de la llanta. Ahora bien, ¿qué significan estos números? Así como los números, por ejemplo, hagamos la analogía, ¿no? Los envases de aceite ofrecen información sobre las características, tipo, viscosidad, etcétera. Los números de las llantas también brindan datos acerca de dimensión, anchura u otras características, como les decía. Pues es muy importante conocer el significado. Las llantas están fabricadas según el uso, es decir, uso urbano o uso todoterreno o ambos, ¿no? Para terrenos resbaladizos, para cargar mucho peso, para trabajo duro, por lo que es importante conocer las características, ¿no? Existen usualmente, inicialmente, los tres factores más importantes que se inscriben en las llantas, ¿no? El nombre del fabricante, la marca, el nombre del producto, su modelo y el código de identificación. Nosotros vamos a un poquito referenciar el tema del código porque le ofrece las características de cada neumático, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que nos dice 255. ¿Qué representa este 255? Es la anchura de la llanta en milímetros. Anchura de la llanta en milímetros. El segundo número representa el porcentaje de la altura del perfil de la llanta. En este caso es 60. ¿Qué significa? Que es el 60% versus el ancho, ¿no? 50% de perfil. Es decir, un menor perfil podría mejorar la adherencia en las curvas y andar más firme.
Eso, por ejemplo, es recomendable para los vehículos livianos que tenga menor o más bajo el porcentaje. El tercer valor, la letra R, nos indica que la letra es tipo R, radial o tipo C convencional. Por lo tanto, en el primer caso, ustedes saben, ¿no? Tipos radiales, precisamente estas están colocadas las cuerdas de lado a lado, mientras que las convencionales a lo largo de la banda de rodamiento, ¿no? Es decir, han de haber observado alguna vez cuando en los paros, manifestaciones, se hace la quema de las llantas antiguas sobre todo, y cómo quedan esos residuos, esos desperdicios, ¿no? Y finalmente tenemos que hablar también del tema de el diámetro de la llanta, ¿no? El tercer valor que tenemos acá, precisamente el diámetro interno de la llanta, es decir, el tamaño del ring que deberá instalarse en ese neumático. Toda esta información, obviamente, es la que tiene el producto, pero usted tiene que revisar antes de adquirir su vehículo. Y acá está lo que les decía, el famoso índice de carga y, por supuesto, el código de la velocidad. Entonces, aquí también hemos incluido una gráfica de lo básico que, por lo menos en este caso, debe contar la llanta, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos indica precisamente el tema de la presión en los neumáticos? ¿No? Porque es importante revisar la presión en los neumáticos por una simple razón. Al tener usted un neumático, se generan algunas situaciones que a simple vista no podrían ser detectadas, ¿no? Y bueno, acá vamos primero a ver lo que es el tema de la presión de los neumáticos para ver cómo se chequea, o por lo general, la mayor parte de nosotros de pronto no contamos con un manómetro, ¿no? Acudimos generalmente a la vulcanizadora para que nos revisen precisamente, y está bien, está correcto, ¿no? A medida las condiciones económicas no son prácticamente favorables para todos nosotros, inclusive por cuestión de tiempo, por seguridad, preferimos mejor acudir a un taller especializado. ¿Por qué es importante esto de la revisión de la presión en el inflado del neumático? Por tres razones o tres escenarios fundamentales. ¿Qué pasa si se circula? Volvamos a este esquema inicial que les habíamos incluido acá. ¿Qué sucede? Y acá está el gráfico. Si se circula con la presión baja, el primer esquema. Lo que sucede en este caso es que puede darse un reventón del neumático. 2, puede haber una frenada deficiente. 3, puede presentarse el fenómeno del aquaplaning, porque acá se crea una cámara, ¿sí? Un espacio hueco en el cual podría incrustarse el agua, sobre todo cuando estamos en época de lluvias, no, y no solamente agua, ¿no? A veces también es lodo, algún otro tipo de fluidos que ingresan a la carretera y se crea el aquaplaning, ¿no? ¿Qué es el aquaplaning? Esa pequeña laminita que le quita la capacidad precisamente de rozamiento para que efectivamente funcionen los frenos. No hay estabilidad en curva y hay lo que ustedes pueden ver acá. Mayor contacto de los lados de la banda de rodadura con el piso. Por lo tanto, esta superficie que está en contacto con el piso va a ser desgastada prematuramente. Segundo escenario, ¿qué pasa cuando se circula con la presión demasiado alta? La superficie en contacto es mínima. Va a haber menor agarre, lo lógico, ¿no? Y va a haber un desgaste en el centro. ¿Ya? Ahora bien, tenemos acá también la presión correcta, ¿no? Prácticamente nos indica un contacto uniforme. Todo el perfil, todo el ancho, perdón, de la llanta está en contacto con el piso. Ahora bien, hay un cuarto escenario. ¿Qué pasa si se circula con las ruedas sin aire ninguno? ¿Sí? Llanta baja como se conoce comúnmente. Hay ocasiones en las que tenemos la tentación de avanzar un poquito más, ¿sí? Y eso es un grave problema. En cuanto usted sienta que su neumático se ha desinflado,
procure a sustituirlo. ¿Por qué razón? Porque no vamos a tener la garantía de que nos quieran arreglar bajo algún cargo de responsabilidad, porque prácticamente el neumático desinflado, ponchado o con pinchazo va a llegar en condiciones totalmente deplorables. Y se ha visto, se vuelven hilachas las llantas, ¿no? Y eso podría generar una inestabilidad inclusive en la conducción suya. Es decir, pensamos que si vamos inclusive despacio, no va a pasar nada. Una idea errónea que tenemos respecto de esto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se aprieta el filo de la llanta contra el neumático, o sea, el aro, ¿sí? Aplastando y creamos un surco en la goma que lo va a inutilizar definitivamente. Es decir, no nos van a reparar el neumático y la posibilidad más segura es de que nos toque comprar un nuevo neumático. Es decir, vamos a gastar mucho más y por eso es importante que usted también circule con su llanta o rueda de emergencia en las mismas condiciones que las que están circulando, ¿no? Por lo tanto, y no es que yo sustituyo una, hay una cuestión también. El cambio o la reparación o la sustitución se lo hace en pares. No es que solamente el neumático que sufrió la avería va a requerir, sino vamos a tener que cambiar el par de llantas de ese costado. Otra norma técnica que también está en consideración tomarlo en cuenta, ¿no? Otra cosa respecto de la presión que se nos estaba también escapando para considerarlo, es el hecho de que el mantenimiento apropiado de los neumáticos está en contener o llevar siempre un inflado correcto, ¿no? Como les dije, lo tienen en la puerta y el fabricante establece la presión adecuada para cada tipo de vehículo, cada modelo. Se recomienda comprobarlo esto en forma periódica, por lo menos una vez al mes, o lo que siempre hemos recomendado, antes de iniciar un viaje largo, ¿sí? Hay algunos usuarios que por supuesto lo inflan con aire común, y algunos que también utilizan el nitrógeno, ¿no? Que de hecho prácticamente su composición básica constituye lo mismo. El nitrógeno es un gas inerte, obviamente no es inflamable y no es más que aire seco con ausencia de oxígeno, nada más, ¿sí? El aire del ambiente contiene aproximadamente un 80% de nitrógeno, entonces ahí está el hecho de la similitud que les acababa yo de decir, ¿no? Así que queda a consideración de nosotros, de ustedes en este caso, precisamente si lo hacen con uno u otro elemento. En su componente básico podemos decir que prácticamente es el mismo, ¿no? Así que tenemos que guardar mucho cuidado, ni tampoco con baja presión, ni sobrecargado la presión. ¿Por qué razón? Porque no va a estar en condiciones de uso normal, va a generar problemas en la estructura de este elemento que es muy básico para la seguridad y también, como les decía, ¿no? En el caso de una destrucción del mismo, probablemente podría generar daños, lesiones a los ocupantes, inclusive la muerte, depende tanto de la severidad que se presente el accidente, ¿no? Así que guardemos muchísimo cuidado en ese sentido, mucho más atención, ¿no? Más atención inclusive de lo que a veces alguien nos habrá recomendado, ¿no? Ahora bien, existe acá también una normativa vigente que está, y esta tiene que ver con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, en su artículo 172, que nos dice que se prohíbe la circulación de un vehículo con las llantas en mal estado, es decir, con roturas, que las llantas estén lisas, ya vamos a ver el margen, que sufra deformaciones o que tal vez la banda de rodadura tenga un rango de labrado inferior a 1.6 milímetros. Imagínense qué tan poco es esto. Ahora bien, ustedes pueden observar en la gráfica que ahí está
un centavito. ¿Qué puede o cuánto puede ayudar este centavito para medir el desgaste de sus neumáticos? ¿Sí? Todo neumático viene con un indicador de desgaste en la banda de rodamiento. ¿Sí? Es una banda salida horizontal dentro del labrado. ¿Sí? Está precisamente esto indicado. Ustedes pueden verlo por curiosidad y por lo tanto acá tenemos nosotros que observar lo siguiente. Como les decía, la normativa de la Ley de Transporte y Tránsito Ciudadano indica que no podemos circular con un labrado inferior a 1.6 milímetros. Sin embargo, yo les diría no llevemos al extremo, nada prácticamente, ni tema de repuestos, ni sustitución de piezas, ni los cambios de aceite, por decirlo también, y no se diga más con el tema de los neumáticos, ¿no? Debido a precisamente a que el labrado es menor a los 3 milímetros, hay una adherencia muy mínima, sobre todo en las superficies mojadas y va a afectar terriblemente. ¿Qué hacemos con este centavito? Ahora bien, el tema que quería un poquito recordarles, porque se ha de haber escuchado en algún momento. Si nos ayudamos con una monedita de 1 centavo, vamos a hacer una prueba muy útil para conocer la condición de nuestro neumático. Se inserta la moneda, ¿sí? Con la cabeza hacia abajo en la ranura de la llanta, ¿sí? Si la profundidad de la huella logra cubrir o rozar el pelo de don Abraham Lincoln, señor americano, porque manejamos los dólares americanos, ¿sí? Ese es el personaje que está en la moneda de 1 centavito. La llanta todavía tiene el 1.6 milímetros de profundidad mínimo requerido, pero si existe un espacio entre la cabeza y la huella de la llanta, es una alerta. En ese momento, sí o sí, hay que cambiar las llantas. ¿Sí? Esto es sancionado, como les decía, por la normativa legal vigente. 5 a 15 días de pena privativa de libertad, según la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial vigente en el Ecuador. Y que no nos coja de nuevo, porque el agente venga y realice la respectiva emisión de la sanción y tenemos que cumplirlo, como se dice, calladitos, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver al tema de los neumáticos, ¿no? Así que guardar muchísimo cuidado en este sentido. Creo que muchos de ustedes ya habrán tenido contacto con algo de información leve. Supongo que mientras se hace las prácticas de conducción, a ustedes les habrá indicado estos pormenores. También ya deben estar prácticamente familiarizados con el cambio, sustitución de la rueda y todo eso. Y precisamente en la próxima clase vamos a ver lo que trata el tema del kit de emergencia y algunos temitas que tal vez queden pendientes